rápida y segura de negociar en línea sus notas de crédito del SRI y recibir su dinero en el mismo día. Presentamos Liquidez.es, una plataforma web con cobertura nacional y asistencia personalizada que a cambio de un pequeño descuento ofrece el pago directo por sus notas de crédito del SRI en su cuenta bancaria y en pocos minutos. Liquidez.es negocia documentos de cualquier monto, ofrece las mejores tarifas de descuento del mercado y además brinda beneficios adicionales a los contadores por referir a sus clientes. Contáctanos y visítanos ya en www.liquidez.es. Bueno, ahora sí, ya en honor al tiempo y que le hemos dado unos minutitos adicionales a las personas que se conecten. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una nueva actividad de Liquidez.es con Andersen. Pues como ustedes saben, nosotros todos los meses tenemos temas súper interesantes y en esta ocasión no va a ser la exclusión del tema que vamos a abordar el día de hoy, que también es muy importante, por lo cual hemos invitado a dos de nuestros seniors de la firma para que aborden un tema de vital importancia que para todas las compañías y que las compete a todos en realidad. Es la presentación de la información a la superintendencia de compañías. Un poquito ya para ya entrar en materia como tal, comentarles que las preguntas solo se pueden hacer en el espacio de preguntas y respuestas. No vamos a recibir preguntas por el chat. Por el chat solamente les vamos a informar ciertos detallitos, así como la página web de Liquidez, que ya Diana me ayudó compartiéndola. También los canales de YouTube, tanto de Andersen o Liquidez, para que ustedes sepan que este webinar va a quedar grabado allá. El día de mañana ustedes ya lo van a poder encontrar online para que si tienen alguna duda de la información que nos van a compartir hoy día Diana y Rubén, pues la puedan revisar desde las páginas o desde los canales de YouTube, tanto de Liquidez como de Andersen. Aquí ya Diana nos ha ayudado, ya veo que está en el chat, así que ahí tienen los links de acceso. Bueno, un poco también ya para dar inicio a la actividad del día de hoy. Bueno, como ya lo había mencionado y como todos sabemos, las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el ámbito societario deben presentar sus estados financieros anuales y los anexos de los mismos en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañía. De hecho, el pasado 22 de abril, la Super de Compañías estableció una prórroga para la presentación de dicha información, que dicha prórroga, incluso ahí después lo van a mencionar mejor los expositores, se vence este 31 de mayo de 2022. Quiere decir que estamos bastante próximos. El incumplimiento o la presentación tardía de esta obligación conlleva multas y sanciones de parte del ente de control. Pero, ¿qué se necesita y cómo hacer correctamente este trámite? Pues el día de hoy conoceremos de la mano de nuestros expertos las principales normas y pasos a seguir para realizar de forma correcta este trámite. Con esto en mente, me permito presentarles a nuestros expositores el día de hoy. Diana Hermosa es Senior Legal del área de consultoría de Andersen, es abogada de profesión y cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo y administrativo. Además, tiene una amplia trayectoria en la absolución de consultas legales, laborales y societarias. Rubén Tubay, por su lado, es Senior Tax del área de impuestos de Andersen, ingeniero en contabilidad y auditoría con más de 4 años de experiencia en outsourcing contable y tributario, en empresas de servicios,
holding comerciales y de costos. Está certificado en presentación de información financiera internacional expedido por el ACCA, Organismo Mundial de Contadores Profesionales. Así que bienvenidos, Viana y Rubén, el escenario digital es de ustedes, así que esperamos con ansias escuchar la información que nos tienen que brindar el día de hoy en el webinar. Bienvenidos. Hola, buenos días buenas tardes con todos. Me llamo Viana Hermosa. Bueno, Mariana, muchas gracias por presentarnos a Rubén y a mí. Es un gusto estar esta tarde con ustedes, exponiendo estos temas pues, necesarios dentro del cumplimiento de obligaciones, digamos, legales y societarias de las compañías. Primero voy a hacer una pequeña introducción acerca de los tipos de sociedades obligadas a informar a la Superintendencia de Compañías. Entonces, ¿por qué una compañía debe de informar a este ente estatal? Resulta que por ley la Superintendencia de Compañías es un organismo técnico estatal que vigila y controla la organización, las actividades, el funcionamiento y también, bueno, la liquidación y la disolución y la cancelación de las compañías, así como otras entidades. Todo está enmarcado en la ley. Entonces, ¿cuáles son los tipos de compañías que están bajo el control y la vigilancia de la Superintendencia de Compañías? Son las 6 que vemos en pantalla, ¿ya? Tenemos la sociedad anónima, que digamos es la más común, o la que mayor presencia tiene en el ámbito comercial. Tenemos la compañía de responsabilidad limitada, tenemos la sociedad por acciones simplificadas. Esos son los tres tipos de sociedades más comunes que tenemos en nuestra legislación. Sin embargo, también existen otros tipos de compañías que no son tan comunes, que son las en comandita simple o dividida por acciones, las de economía mixta y las en nombre colectivo. Entonces, en esta presentación nos vamos a centrar básicamente en las 3 que están de gris en la pantalla, que son las anónimas o SA, ¿ya? Las de responsabilidad limitada y las acciones simplificadas, que son las nuevas existentes del 2020, que son la famosa SAS. Entonces, esas son las más comunes y las que nos vamos a centrar en esta presentación. Y como nota, abajo indico, esto es algo que se da desde el 10 de diciembre del 2020, que los consorcios ya no están bajo vigilancia de la Superintendencia de Compañías. Entonces, si alguien aquí trabaja en un consorcio, ya sabe que desde el 10 de diciembre del 2020, este tipo de asociación, porque no son una sociedad per se, ya no están bajo la vigilancia de la super de compañías y no están obligados a presentar la información anual. De lo que nos han comentado los funcionarios de la Superintendencia de Compañías, porque no hay nada formal, no lo dice, bueno, la ley expresamente borró a los consorcios del artículo donde se especificaban cuáles eran las compañías sujetas a vigilancia y control, pero no hay un pronunciamiento formal de la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, si uno va y pide una consulta y dice, mira, soy de un consorcio, tengo que informar o no, lo más seguro es que los funcionarios, de acuerdo a su criterio, le indiquen que no. Entonces, vamos a pasar a cómo se organiza una compañía o cuáles son los funcionarios o los organismos más importantes de una compañía, los que toman las decisiones. En primer lugar, tenemos como máximo órgano de administración a la Junta de Accionistas en las anónimas. Las limitadas se llaman juntas de socios y en las SAS se llaman asamblea de accionistas. Entonces, este es el máximo órgano de toma de decisiones de una compañía. ¿Qué hace? Por lo general, ya voy a ver más adelante, de todas maneras voy a explicar, pero el nivel de decisión que tiene la Junta es, por ejemplo, escoger al representante legal, realizar una compra de un inmueble, y ese tipo de decisiones de alta relevancia en una compañía.
Luego tenemos a los administradores. La ley los denomina administradores, sin embargo, en la práctica nosotros vamos a ver que son los representantes legales, que pueden ser los gerentes generales, pueden ser los presidentes, de acuerdo a lo que digan los estatutos de la compañía, es decir, la escritura de constitución o la reforma de estatutos de la compañía, ahí se determinará quiénes van a ejercer la representación legal de la sociedad. Puede ser que hayan otros administradores que no sea el gerente general y el presidente, que son los más comunes, que ejerzan representación legal. Puede ser que, por ejemplo, los estatutos determinen que un gerente financiero puede tener la representación legal. Todo esto se deberá ver en los estatutos de la compañía. También para ver qué función y qué facultad tiene cada uno de estos administradores. Y como organismo de fiscalización o funcionarios de fiscalización, tenemos a los auditores externos, que más adelante vamos a ver cuándo una compañía está obligada a contratar auditoría externa, y a los comisarios, que más adelante también les vamos a explicar la situación actual de los comisarios en las sociedades. Ahora vamos a pasar a la parte al grano, digamos, a la parte de qué información y cuáles son los plazos de presentación de la documentación que exige la superintendencia que las sociedades presenten anualmente, ¿no? Hola, buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Viana? Gracias, Mariana, por la presentación. Pues, y siguiendo un poco el hilo de la conversación, pues nos encontramos frente a la reportería que de corte anual debe ser entregada al ente de control. Comenzando por básicamente el core de esta exposición, el punto fuerte, las copias autorizadas del juego completo de los estados financieros, tal como lo indica la normativa aplicable vigente, en este caso las normas internacionales de información financiera, los informes de administrador y auditor externo, que veremos más adelante varias generalidades o puntos a considerar al momento de la confección de estos papeles, la nómina de administradores y de accionistas o socios, que de manera general se estaría presentando de forma automática al momento de cargar operativamente la información. Todos estos 3 puntos se deben presentar hasta el primer cuatrimestre, es decir, hasta abril 30 de cada año. Por otro lado, pues tenemos la información sobre las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Esto se lo debe hacer hasta el 31 de enero. Y finalmente la contratación del auditor externo, que debe ser un auditor, sea esta persona jurídica o persona natural, calificada como tal bajo la superintendencia de compañías hasta el 30 de septiembre de cada año. Ok. Con base a lo que explicaba Rubén, vamos a centrarnos en cuál es la información que se debe presentar hasta abril 30 de cada año, es decir, en el primer cuatrimestre del año, ¿ya? Como bien explicaba Mariana, digamos que desde que ocurrió la pandemia, es usual que la Superintendencia de Compañías cada año emita una resolución que otorgue una prórroga para presentar esta documentación. Entonces, este año, hace pocos días, la resolución de la Superintendencia de Compañías establece una prórroga para presentar esta documentación hasta mayo 31 de 2022, es decir, en pocos días. ¿Qué documentación se debe presentar de acuerdo a la ley? Bueno, principalmente el acta de celebración de Junta General Ordinaria de socios accionistas. Muy importante saber que la Junta General Ordinaria de socios o de accionistas o la Asamblea de Accionistas, si es una SAS, se debe celebrar dentro de los primeros 3 meses del año, ¿ya? Se debe celebrar dentro de los primeros 3 meses del año y presentar en el primer cuatrimestre ante la Superintendencia de Compañías. Por eso se llama ordinaria. Todos los años tiene que celebrarse y tiene que celebrarse en ese tiempo. También existen juntas extraordinarias que pueden ser en cualquier momento del año por cualquier otra situación, pero más adelante vamos a ver qué es lo que se debe decidir en una junta general ordinaria en el primer trimestre. Luego tenemos las copias autorizadas del juego completo de estados financieros preparados de acuerdo a la normativa contable y financiera y vigente.
la nómina de administradores, representantes legales, socios, accionistas, hasta sus beneficiarios efectivos, y en el caso de sociedades anónimas que estuvieran registradas en una o más bolsas de valores nacionales, como la de Guayaquil, la de Quito, se debe presentar también la nómina de accionistas, que debe de identificar aquellos accionistas que tuvieran un porcentaje igual o mayor al 10% de su capital. Entonces, la compañía tendrá que revelar, digamos, esa información, tendrá que pedirle información a las bolsas de valores para poder identificar a estos socios, a estos accionistas que tienen igual o más del 10% del capital. Si hablamos un poco sobre el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas, sabemos que la presentación del estado financiero mediante el formulario 101 se debe de realizar hasta el mes de abril de acuerdo al 9º dígito del RUT de cada contribuyente. Es preciso indicar que al momento de presentar esta información ante la información respecto al estado de situación financiera y el estado de resultados frente a la Superintendencia de Compañías, estos entes de control realizarán un cruce entre sus bases de datos. Esto quiere decir que cuando yo cargo mi formulario 101 ante el SRI, al cabo de 2 o 3 días laborables, como máximo, el estado de situación financiera y el estado de resultados se darán como presentados ante la Superintendencia de Compañías. Más adelante veremos cómo se puede consultar esta situación o cómo podemos comprobar que la Super de Compañías ha recibido mi formulario 101. Ahora, como punto importante, también la ley señala que es opcional la presentación de esta documentación para empresas en estado de disolución o liquidación o compañías que ya hayan pasado la fase de liquidación, pero todavía no tengan resolución de cancelación inscrita en el registro mercantil. Obviamente hay compañías que tienen resolución de cancelación de la superintendencia, pero aún no está inscrita esta resolución al registro mercantil. Esto significa que la compañía sigue existiendo, ¿no? Porque la compañía deja de existir cuando se inscribe la cancelación en el registro mercantil. Entonces, cuando se encuentran en este estado, la presentación de esta información es opcional, es decir, si no se presenta, no va a acarrear ninguna sanción para representante legal ni para la compañía o para el liquidador en ese caso, ¿no? Si está en liquidación. Ahora, ¿qué pasa cuando por algún motivo, digamos, por culpa de los accionistas o no, o ha sucedido algo de que la Junta General Ordinaria no se ha podido celebrar para tomar las decisiones que se toman en una Junta General Ordinaria? ¿Qué pasa cuando la Junta General no se ha podido reunir? El representante legal, que es el que se va a llevar la multa si es que no presenta los documentos, puede presentar la información con una declaración que acredite que la Junta no se ha instalado o no se ha pronunciado al respecto de los temas, ¿no? Entonces, esta declaración se carga, ¿no? Cuando se carga la información a la Super, se puede cargar esta declaración, y con eso el representante legal queda o tiene su soporte de que él ha cumplido con lo que tenía que cumplir, pero la Junta no se ha podido celebrar. Entonces, eso le sirve para que él, digamos, en caso de una eventual sanción, él tenga la defensa, de decir, mira, no me puede sancionar porque yo ya declaré de que no se instaló la Junta o no se pronunció. Entonces, pero ¿qué pasa si no se presenta dentro del plazo, si no presentas con la declaración? El no cumplimiento de la obligación puede acarrear una multa para el representante legal de hasta 12 salarios básicos unificados. Ojo que esta multa es para el representante legal, no para la compañía, porque es la responsabilidad de él presentar los documentos, ¿no? Entonces, en la actualidad, 12 salarios básicos unificados son $5.100, pero este monto es el tope. Puede ser menor el monto de la sanción, todo dependerá de la discrecionalidad de los funcionarios de la Superintendencia de Compañías. Ahora bien, hablando un poco sobre qué significa un juego completo de estados financieros, considerando que la Superintendencia de Compañías se basa en lo que indica la normativa contable vigente, pues tendríamos que revisar un poco la NIC 1, específicamente el párrafo 10, en cuanto a
qué información componen los estados financieros. En primera instancia tendríamos el estado de situación financiera, que no es otra cosa que una captura a la situación financiera, valga la redundancia, de una empresa como tal, llámese sus recursos disponibles o que están bajo control de la entidad, obligaciones que tienen con terceros o con instituciones financieras, y el residual que corresponde al haber del accionista. Entonces, el estado de situación financiera se clasifica en función de su liquidez, es decir, mientras más rápida sea su convertibilidad en efectivo, pues será corriente o no corriente. Y el patrimonio, pues sería el residual que le correspondería a los accionistas o que tendrían como saldo de una ecuación contable entre restar el activo y el pasivo. Luego tendríamos el estado de resultados integral, que es una resta entre los ingresos que sean parte de la actividad o que no lo sean, ingresos ordinarios o ingresos no ordinarios, costos de ventas y gastos administrativos de ventas, financieros u otros que surjan de la operatividad de la empresa. El resultado de este estado de resultados pues me permitirá a nivel tributario determinar cuál es el impuesto a la renta que tengo que pagar, a nivel de normativa de trabajadores, pues tendríamos cuál es la parte del 15% por participación que les correspondería, y finalmente me daría como resultado final una utilidad o pérdida neta, que en caso de existir un excedente o una utilidad, pues será opción del órgano máximo de administración distribuirla a los accionistas o acumularla para siguientes ejercicios. El estado de cambios de patrimonio, por otro lado, busca identificar cuáles fueron los movimientos en la parte que le corresponde al accionista, en el haber del accionista o de los socios, en función del tipo de compañía al que estemos enfrentándonos. Básicamente lo que dice fue qué pasó con los resultados del ejercicio anterior, qué cambios modificaron al patrimonio en positivo o en negativo, y cómo se distribuirá o cómo quedó el resultado del ejercicio, que nos muestra el estado de resultados integral. El estado de flujo de efectivo, que también nos muestra a nivel de variaciones cómo quedó el efectivo o lo que conocemos como cuenta caja bancos en un año respecto al otro. Básicamente muestra las variaciones que tuvimos en nuestras actividades de operación: cobro de clientes, pago a proveedores, adquisición de préstamos, compra y venta de activos fijos, elementos de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, y si tuvimos o no financiamiento por parte de nuestros socios o accionistas. Existen dos tipos de flujos de efectivo: el método directo y el método indirecto. La diferencia principal entre estos dos métodos es básicamente la forma en cómo se calcula el primer bloque del flujo de efectivo, ya que este estado financiero tiene tres partes: las actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. La diferencia entre el método directo o indirecto es básicamente que las actividades de operación parten de variaciones o aplicación de fórmulas al momento de determinar las variaciones al positivo o negativo, y el método indirecto parte de la utilidad bruta del ejercicio, a las cuales le tenemos que agregar partidas que no tuvieron un movimiento de efectivo y otros cambios en activos y pasivos. La forma de comprobarlo es viendo que el saldo al final y al inicio y al final del año pues cuadren con mis cuentas de caja bancos. Y la forma en cómo comprobar el método directo o indirecto es que el cálculo al final del día tiene que cuadrar en el componente de las actividades de operación. Finalmente tenemos las notas a los estados financieros, que podrían considerarse como un anexo, pero de acuerdo a lo que indica la normativa contable vigente, forman parte del mismo juego completo de estados financieros, en donde se pueden demostrar, donde se pueden detallar ciertas observaciones o puntos importantes a considerar: ubicación de la empresa, años de funcionamiento, políticas contables que aplican, es decir, si tienen NIF completas o NIF para pymes, y un resumen de las variaciones más importantes de cada una de las cuentas del estado de situación financiera o del estado de resultados integral, en función de lo que indique o no la materialidad, ya sea por parte de los auditores o por parte del criterio del contador. Ok, gracias Rubén.
ahora vamos a continuar con los aspectos a considerar en los documentos a presentar anualmente en el portal web de la Superintendencia de Compañías. Entonces, voy a iniciar con una cronología de en qué momento se deben entregar los informes a la Junta General Ordinaria de Accionistas para que la Junta General los conozca, ¿ya? Entonces, sabemos que el informe de administrador es el primero que debe emitirse y lo emite o lo elabora el representante legal administrador de la compañía, ¿ya? En caso de que haya comisario, que más adelante vamos a ver cuando no hay comisario, en caso de que haya comisario, el representante legal debe entregarle su informe al comisario. Luego el comisario tiene 15 días para emitir su informe sobre el informe del administrador y obviamente sobre lo que haya observado y revisado de la documentación y demás de la compañía. Luego de estos 15 días, el comisario debe entregar o poner a disposición de los accionistas tanto el informe administrador como su informe como comisario, al menos 15 días antes de la celebración de la Junta General Ordinaria. ¿Ok? Entonces, 15 días antes de la celebración de la Junta, para los accionistas ya debe estar a disposición ambos informes para que estos lo evalúen y obviamente lleguen listos a la Junta ya a discutir más bien sobre el contenido de dichos informes. Ahora, el informe de auditoría externa debe estar a disposición de los accionistas por parte de la compañía auditora con 8 días anteriores a la celebración de la Junta General. Y bueno, ahí celebramos la Junta General que debe ser hasta dentro del primer trimestre del año, ¿no? Ahora, ¿qué debe contener el informe de administrador? Esto es muy importante porque muchos de nosotros, tanto abogados como contadores, somos los que revisamos el contenido, revisamos el contenido del acta y del acta de Junta General Ordinaria y de los documentos habilitantes de esa acta de Junta General Ordinaria. Entonces, como documento habilitante o documento adjunto tenemos el informe del administrador. Entonces, ¿qué debe contener? Todos estos puntos que están en pantalla son los puntos mínimos que debe contener de acuerdo a la resolución que la Superintendencia de Compañías ha dictado para el efecto. Entonces, si falta uno de estos, lo podría observar la Superintendencia de Compañías y pues podría enviarle un tipo de notificación o podría, digamos, bueno, sancionar, podría ser sancionar, pero digamos, podría tal vez notificar al representante legal para que se complete esta documentación. Entonces, el primer punto es el cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico. ¿Se cumplieron o no los objetivos? ¿Ya? El segundo punto es el cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el directorio, si es que la compañía tiene directorio, ¿no? El tercer punto es la información sobre los hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal. Entonces ahí el representante legal tiene que informar si todo estuvo en orden en estos temas o si hubo algún tipo de hecho extraordinario, ¿ya? El siguiente punto es la situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales comparados con los del ejercicio anterior. Entonces, ahí el administrador lo que va a informar es sobre los ingresos, los costos y gastos, el cálculo de participación a trabajadores, el impuesto a la renta y cuál fue la utilidad del ejercicio, todo esto comparado con el año anterior, ¿no? El siguiente punto es la propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico. Si es que hubo utilidades, ¿qué destino o recomendar qué destino se le puede dar? ¿Ya? Si van a ser reinvertidas, si van a ser distribuidas en su totalidad, si se va a distribuir una parte y las otras van a quedar acumuladas, etc.
El siguiente punto son las recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico. Y como último punto, el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía. Entonces, digamos, este es el esqueleto de un informe de administrador, es lo mínimo, y pues es el documento que evaluará la Junta para aprobarlo o simplemente hacer sus observaciones, ¿no? Ahora sí, el tema de los comisarios. A ver, el comisario es un funcionario de fiscalización de las sociedades. Entonces, es un funcionario que va a servir para vigilar e informarle a los accionistas en caso de cualquier situación en el funcionamiento de la compañía. Sin embargo, desde la reforma a la Ley de Compañías del 10 de diciembre del 2020, no es obligación nombrar a comisarios en el momento de constituir una sociedad anónima. Antes había la obligación de que existan comisarios en las sociedades anónimas y era opcional para los otros tipos de compañías, pero ahora no existe esa obligación. Pero si una sociedad anónima, sea que se haya constituido antes o después de esta reforma, tiene la figura de comisario en sus estatutos, tiene que seguir cumpliendo, este comisario tiene que seguir cumpliendo con sus funciones establecidas y seguir presentando su informe anualmente a la Junta General de Accionistas. Ahora, si a la compañía, a los accionistas, al administrador le parece que la figura de comisario, como ya es opcional, no cabe, digamos, en la compañía, los accionistas podrían aprobar una reforma de estatutos de la compañía donde se suprima la figura del comisario. Eso antes no se podía hacer, antes del 10 de diciembre no se podía hacer en las anónimas, ahora se puede suprimir la figura de comisario, pero mientras esté el comisario en los estatutos de la compañía, tendrá que seguir cumpliendo con sus funciones, definitivamente. ¿Ya? Entonces, en caso de que haya comisario, él también, como explicaba en la cronología de láminas anteriores, si existe la figura de comisario, este debe emitir un informe a la Junta de Accionistas. Entonces, ¿qué es lo mínimo que debe contener este informe? Asimismo, estos puntos están en la resolución que la Superintendencia de Compañías emite al efecto, y estos son los puntos mínimos. Entonces, el primer punto es la opinión sobre el cumplimiento por parte de los administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del directorio, en caso de que haya directorio en la compañía, ¿no? El segundo punto es un comentario sobre los procedimientos de control interno de la compañía, ¿ya? Procedimientos, políticas, todo lo que haya decidido los accionistas o la Junta o los administradores. En el tercer punto, la opinión respecto de las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad, y si estos han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y el último punto del informe de comisario es que debe informar sobre la contratación de auditoría externa, es decir, evaluar si la compañía está obligada a contratar auditoría externa e informar si es que ha contratado o no ha contratado. Ahora, respecto al informe de auditoría externa, recordemos un poco cuáles eran los montos mínimos que deberían tener los activos totales de las compañías para la presentación de este informe. De manera general, para los tipos de compañías que precisó Viana al inicio de la capacitación, fueron compañías cuyos activos excedan del $500 million, y con compañías con participación de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, el nivel de activos pues disminuye a $100,000. Asimismo, este monto se mantiene para sucursales de compañías extranjeras cuyos activos excedan esta misma cantidad, $100,000. Y finalmente, las compañías obligadas a presentar balances consolidados. Para lo cual, y dar un poco respuesta a la pregunta, ¿qué compañías están obligadas a presentar balances consolidados? Pues nos referiríamos al párrafo 4 de la NIF 10, que habla sobre la consolidación de estados financieros, y resumiendo dos puntos importantes.
Cuando tenemos una controladora que tiene, cuando la compañía controladora como tal es una compañía subsidiaria, ya sea total o parcial, de una compañía que está atrás de ella, y cuyos resultados o cuya decisión de no consolidar haya sido conversada en el acta de Junta General y no reciba objeción alguna al momento de no consolidar. Es decir, yo tengo atrás mío una compañía, porque yo, a pesar de ser una controladora, soy subsidiaria a la vez de otra compañía, o hay otra sociedad, en este caso, por ponerles un nombre, yo soy compañía ABC, tengo que consolidar, pero la compañía XYZ está atrás mío. Si en la Junta General de Accionistas la compañía XYZ da el punto de que no necesita consolidación y llegan a un quórum, pues no se debería presentar información siempre que estén de acuerdo todo el órgano máximo de administración y tampoco se refleja alguna objeción por aquel punto. Y el segundo punto a resaltar de este párrafo 4 de las NIF es todas las compañías cuya controladora tenga atrás otra sociedad que consolide estados financieros. Entonces, para evitar la duplicidad de una consolidación sobre otra consolidación, pues se le entregará a esta compañía controladora, a esta primera controladora, se le entregará toda la información financiera junto con la información de sus subsidiarias para que la consolidación final la pueda hacer la segunda controladora, que es aquella que tiene poder sobre esta primera compañía. El registro de la auditoría externa o la designación como tal, siempre que exista la obligación, se tiene que hacer mediante Junta General y tiene que ser seleccionada de mano de uno de los auditores, ya sean personas naturales o jurídicas, que estén calificados y registrados por la Superintendencia de Compañías en el link que se presenta a continuación, mercadodevalores.supercias.gov.es, reportes auditores externos. Es precisar o recordar en muchos casos que se debe contratar este auditor externo hasta el septiembre 30 de cada año. Hay que tener presente que para ello debo de tener a la mano el número de registro de auditor externo, la fecha de inicio y final del contrato, o sea, el objeto, el alcance de esta propuesta, identificar si yo debo presentar estados financieros separados o consolidados, y también subir una copia firmada del contrato celebrado entre la administración y la firma de auditoría externa o el auditor independiente, dependiendo del caso de cada compañía. Asimismo, tendremos una sanción de hasta 12 salarios básicos unificados, que en esta ocasión no será castigado al representante legal con este emolumento, con este valor, sino a la compañía como tal. Se generaría en todo caso un título de crédito a discreción y criterio de la Superintendencia de Compañías para poder presentar esta multa y por lo tanto proceder al pago de la misma, hasta 12 salarios básicos unificados. Ok. Bueno, retomando los principales aspectos de la Junta General, ordinaria, en este caso de la compañía, tenemos estos aspectos que son muy importantes porque, hay muchas veces que la Junta General es universal. ¿Qué significa que sea universal? Que todos los accionistas o socios están presentes, todos aprueban los puntos del orden del día y se procede a instalar la Junta. Pero hay veces que no es así. Hay veces que hay un accionista, digamos, que no se lleva con los otros, entonces no se ponen de acuerdo, hay que notificarle al accionista para decirle que venga a la Junta. Entonces, ¿cómo yo convoco a los accionistas? Esto varía de acuerdo al tipo de compañía. Entonces, en la sociedad anónima, quien debe convocar, en todas las sociedades quien debe convocar es el representante legal, pero en la sociedad anónima lo debe hacer con 5 días de anticipación por correo electrónico. Ahora, nosotros vamos a ver en los estatutos de la compañía, sobre todo en compañías que ya tienen muchos años, de que la convocatoria se debe hacer mediante la prensa, en publicaciones, en diarios de mayor circulación. Está bien, porque hace muchos años atrás la ley de compañías establecía que esa era la manera de convocar. Pero en la actualidad la convocatoria se realiza por correo electrónico y es obligación del accionista entregarle los datos de su correo electrónico y todos sus datos al representante legal para que éste lo pueda convocar, ¿no?
Entonces, la forma de convocar que está en los estatutos de la compañía ya pasaría a ser una forma complementaria de acuerdo a la ley. Ahora, hay veces que en la primera convocatoria no se logra el quórum, ya les voy a explicar qué es el quórum. En ese caso, si existe una manera de convocar por segunda ocasión en los estatutos, pues nos remitimos a los estatutos a convocar en segunda ocasión como indican los estatutos, ¿no? Ahora, en el quórum de instalación, ¿qué significa el quórum de instalación? La representación del capital que debe estar presente para que se instale la Junta General, ¿ya? Entonces, tiene que estar al menos la mitad del capital pagado presente. Un accionista tiene un número de acciones y ese número de acciones representa un porcentaje en el capital de la compañía. Entonces, si tenemos únicamente presente, por ejemplo, a un accionista cuyo porcentaje de acciones en el capital es del 25% del capital, no se puede instalar la Junta General y se tiene que hacer una segunda convocatoria. Entonces, tiene que ser al menos la mitad del capital pagado. Ahora, se instaló la Junta, tenemos los accionistas presentes suficientes para discutir los puntos del orden del día, pero llegó el momento de la votación. ¿Cuál es el quórum de decisión? ¿Cuál es el porcentaje mínimo que yo necesito para que una decisión se tome, sea de manera positiva o negativa? Es la mayoría de votos del capital pagado, ¿ya? Eso en el caso de las sociedades anónimas. En las SAS, tenemos que la convocatoria se hace con 5 días de anticipación previa a la Junta, también por correo electrónico, salvo que el estatuto establezca un plazo mayor. Las SAS son mucho más flexibles, digamos que son un mundo aparte porque son mucho más flexibles que los otros tipos de compañía, entonces estas pueden, los estatutos de una SAS pueden decir que, por ejemplo, el representante legal puede convocar con 15 días de anticipación, entonces con esos días de anticipación tiene que convocar, ¿no? Ahora, el quórum de instalación de una asamblea de accionistas en la SAS es más de la mitad del capital social con derecho a voto. Bueno, este es un tema más legal, pero hay accionistas que tienen acciones que pueden tener derecho a voto o acciones que no tienen derecho a voto, pero por ejemplo tienen derecho a recibir utilidades, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tienen que estar? Más de la mitad del capital social con derecho a voto. No la mitad, más de la mitad. Y en el quórum de decisión, para tomar una decisión, la debe tomar la mitad más uno de las acciones, asimismo con derecho a voto. Ahora, en el caso de las limitadas, de la misma manera, de la anónima, en realidad, con 5 días de anticipación debe convocar por correo electrónico, 5 días de anticipación previa a la celebración de la Junta General, y también el estatuto puede prever otra forma complementaria de convocar, como por ejemplo por la prensa, que es una forma complementaria, pero en principio, la verdad no sé quién preferiría publicar en la prensa. Obviamente, si es que no se tienen los datos de un accionista, se puede proceder de esa manera porque no tenemos cómo contactarlo, ¿no? Ahora, el quórum de instalación en la compañía limitada, de responsabilidad limitada, es más de la mitad del capital social, ya, a diferencia de la anónima, que es al menos la mitad. Entonces aquí tiene que haber más de la mitad del capital social. Y en el quórum de decisión es la mayoría absoluta de los socios presentes en la Junta. Ahora, esto es súper importante y esto también lo vemos desde el 10 de diciembre del 2020, que ahora ya las juntas no solo son presenciales y físicas, también hay otras formas de celebrar las juntas, formas válidas y legales de celebrar una junta. Bueno, la primera forma es la clásica, la junta presencial. Se reúnen físicamente los accionistas en el domicilio principal de la compañía o donde se haya acordado en la convocatoria y se celebra la Junta General de manera física y presencial. La junta no presencial, esto es nuevo, básicamente es una junta donde el representante legal convoca y en la convocatoria indica los puntos del orden del día y adjunta los documentos para que básicamente la junta se realice de manera no virtual, porque esa es la que sigue, pero que se tomen las decisiones por correo electrónico. Entonces,
esta junta no presencial tiene bastantes detallitos, por eso les he puesto la base legal en la parte de la junta no presencial y virtual, porque hay términos, hay plazos que se deben de cumplir para que surtan efecto estas decisiones de los accionistas. Ahora, en cuanto a la junta virtual, es como lo que estamos haciendo ahora por Zoom, por Teams, por un medio virtual donde se nos pueda ver, donde se verifique la presencia del accionista. Entonces, esto es muy importante y tiene que quedar grabada, ¿ya? Tiene que quedar grabada para los archivos de la compañía, ¿ya? Se debe verificar la presencia. ¿Esto qué quiere decir? Un accionista no puede tener la cámara apagada, o la puede tener, pero tiene que demostrar que está del otro lado de la pantalla. Y, bueno, como les indicaba, se tiene que dejar constancia en un video, y también se debe de dejar constancia de la celebración mediante correos electrónicos entre el presidente de la Junta, el secretario de la Junta y los accionistas. Ahora, ¿cuáles son las principales atribuciones de la Junta General Ordinaria? Les puse las principales, las que generalmente se resuelven en una Junta General Ordinaria. La principal para este webinar, que se trata obviamente de la presentación de los documentos financieros, es conocer y aprobar las cuentas, estados financieros, balances, los informes administradores o directores, comisarios, el informe de auditoría externa y otros documentos de ser el caso. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales o utilidades, o del destino, digamos, de los beneficios sociales o utilidades. Aquí hay algo muy importante que cabe mencionar, es que con la nueva reforma de la ley de compañías, cuando la compañía haya tenido pérdidas operacionales, la debe compensar con sus reservas legales o reservas facultativas. Y si no tiene disponible reservas, o estas reservas no alcanzan para cubrir estas pérdidas operacionales, no se va a poder distribuir dividendos a los accionistas hasta que se puedan compensar estas pérdidas. Lo siguiente es fijar la retribución de los comisarios, administradores y demás integrantes de órganos de administración y fiscalización, y también designar los comisarios y auditores externos para el siguiente ejercicio fiscal. Estas son las decisiones principales que se toman en una Junta General Ordinaria, sin perjuicio de que la Junta General Ordinaria puede tomar cualquier otro tipo de decisión para los que esté facultado, ¿no? Por ejemplo, nombrar a un nuevo administrador, decidir sobre la compra de un inmueble, etc. También lo puede hacer, pero la Junta General Ordinaria se centra en esto y principalmente se toman aquí estas decisiones. Ahora, en pantalla yo les he puesto un ejemplo de las actas de celebración de las juntas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que poner obviamente un encabezado y una descripción abajo del tipo de junta, qué junta es, si es universal. Universal es cuando están todos los accionistas o socios presentes, si es extraordinaria, ordinaria, y también, sí, básicamente si es ordinaria o extraordinarias. En este caso, por lo general, estamos hablando de las ordinarias que se celebran en los primeros 3 meses, ¿no? Luego ponemos una descripción del capital presente, quiénes están presentes, más o menos como un listado de asistentes, pero ese es otro documento aparte, pero las personas o los accionistas que están presentes, ¿ya? Y su representación en el capital, es decir, cuántas acciones tienen, qué valor nominal tienen estas acciones y cuál es el capital que representa a ese accionista o socio, ¿ya? Luego, esto pasa bastante. ¿Qué pasa si el accionista no puede estar presente en la junta, pero quiere designar a alguien que vaya por él y toma decisiones? Perfectamente lo puede hacer. Puede nombrar a un apoderado, sin embargo, no es necesario un poder ante notario público, sino que es suficiente con una carta poder firmada por el accionista, indicándole que esta persona está facultada para asistir y decidir en la junta, ¿no? Eso sí, esta persona que va a representar al accionista no puede ser el propio representante legal de la compañía.
Eso sí lo expresa la ley directamente. Ahora, detallar quién actúa como presidente y secretario de la Junta General de acuerdo con la ley o en el estatuto. ¿Y por qué digo de acuerdo con la ley o en el estatuto? Porque la ley te dice que, bueno, como presidente de la Junta va a actuar el presidente de la compañía y como secretario de la Junta va a actuar el gerente general. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa si, digamos, la compañía no tiene presidente? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, o en ese caso, se designa una persona, un presidente ad hoc, para que únicamente para efectos de esa junta actúe como presidente. Y lo mismo en el caso del secretario. ¿Qué pasa si el gerente general no está presente en la junta, no puede estar presente o solamente hay presidente? Entonces nombramos un secretario ad hoc solo para efectos de la junta. Y también detallamos aquí que el secretario elaboró la lista de asistentes. Esa es una disposición legal de que antes de celebrar la junta el secretario tiene que tomar la lista, ¿no? Entonces, ahí seguimos con los puntos del orden del día. Ya, ¿qué puntos del orden del día tenemos aquí? Conocer y resolver sobre el informe de comisario, que es el primer punto, y designar al comisario para el 2022. Segundo punto, conocer y resolver sobre el informe administrador de la compañía correspondiente al 2021. Tercer punto, conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa del 2021 y designar a la firma que realizará la auditoría externa en el 2022. Cuarto punto, conocer y resolver sobre las cuentas, balance, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2021. Y quinto punto, conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas, de ser el caso, correspondiente al ejercicio económico del año 2021. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos ahí es redactar todo lo que, bueno, el secretario tiene que redactar, los puntos por el orden que hemos establecido y las decisiones que toma la Junta, si la decisión es unánime o si un accionista votó en contra del informe administrador, el otro estuvo de acuerdo, otro le hizo una observación y ver el quórum de decisión que esté correcto de acuerdo a la compañía y anotar qué decisión se toma por cada punto del orden del día, ¿no? Como sabemos, la Junta podría aprobar, no aprobar o abstenerse. Más o menos como votar en blanco, por así decirlo. Entonces, una vez que la Junta ha evaluado cada punto y ha tomado sus decisiones, se establece que se debe conceder un tiempo para que el secretario redacte el acta y luego firman todos los asistentes. ¿Los asistentes quiénes son? El presidente de la Junta, el secretario de la Junta y los accionistas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo yo he puesto que yo soy accionista y soy secretaria de la Junta. Yo firmo en las dos calidades. Ya. Ahora, perdón, se me pasó una. Lo que les enseñé anteriormente es el acta de Junta General. Eso se debe archivar en el libro de el libro de actas de juntas de la compañía, que debe de ser custodiado por el representante legal. Pero aparte del acta, también tenemos que tener una certificación de acta, que no es más que el mismo documento, pero certificado por el secretario de la Junta. Entonces, únicamente lo que se hace es escribir o transcribir un resumen de la firma de quienes estuvieron asistiendo a la Junta, y este documento lo firma el secretario. Este, digamos, es el documento 2 de 3 que debe estar archivado en los libros de acta de la compañía. Y el tercer documento es la lista de asistentes. Muy sencillo, simplemente en la misma línea que el acta, bueno, obviamente el encabezado tiene que decir lista de asistentes, pero en la misma línea que el acta, tiene que describir el tipo de junta, día, hora, el lugar y fecha de celebración, el listado de asistentes con su representación en el capital, con sus acciones, el valor de las acciones, etcétera, y las firmas del presidente y del secretario de la Junta General. ¿Ya?
Ahora Rubén va a seguir ya con el tema operativo de las cargas de la información financiera y societaria, ya que hemos visto el contenido de lo que tienen que tener estos documentos. Ahora vamos a ver la parte operativa. Gracias, Diana. Ahora, comentando justamente en ese punto, iniciaríamos, pues, como se indicó en su momento, con la revisión de la información cargada al SRI mediante el formulario 101. En este link que se les está compartiendo en el chat y que aparece en pantalla, pues encontrará el estatus, ya sea que lo pueda buscar mediante expediente de la compañía o por identificación, en este caso el RUC, de la recepción por parte de la Superintendencia de Compañías del estado financiero o del formulario 101 en este caso. Como podrán ver, esta es una validación que se ha estado realizando por parte de la Super de Compañías desde el año 2014, y lo que básicamente me indica es en ambos casos, ya que hay dos escenarios que se van a presentar en pantalla. Cuando yo presento el formulario 101, la superintendencia lo recibe y lo procesa, y cuando yo presento la información societaria hacia la Super de Compañías. Entonces, tenemos este caso que es donde ya ha cumplido con su obligación por el año 2021, tanto del formulario 101 como de la presentación de la información financiera y societaria, como este sería el caso en donde una compañía solamente ha cumplido con la presentación del formulario 101 y tiene pendiente de la presentación de la información financiera y societaria. Entonces, en este link podríamos iniciar nuestra revisión para saber si estamos preparados o no para comenzar con la carga de toda esta información. Luego tendríamos que ingresar a este segundo link, donde podemos encontrar información de utilidad para nosotros, así como el enlace de descarga para poder proceder al ingreso de la información, ya que ya sean estados financieros individuales o consolidados, yo voy a tener que reportar mediante métodos diferentes. A continuación vamos a ver cuál es la forma de presentar estados financieros individuales mediante el aplicativo que se presenta por la Super de Compañías con extensión .jar. Vamos a ver por qué es .jar. Pues el resultado de descargar en esa opción de la página anterior es un archivo que tiene que correr bajo la plataforma de Java. Eso significa que yo voy a tener que descargar en este enlace la última versión del Java para Windows o para Mac en función del sistema operativo que se utilice para poder descargar y poder correr este programa. Se debe descargar la última versión, siempre asegurándose que sea la última actualización y siempre desde el link de descarga oficial, porque estaríamos expuestos a amenazas como virus o temas adicionales. Y siempre fijarse que la instalación del programa tenga el nombre que aparece a continuación, este de aquí, JRE 8U333. O sea, en función del sistema operativo puede variar, pero básicamente es el nombre del programa y tiene que tener este símbolo en el caso de Windows. ¿Por qué hacemos estas precisiones? Porque es muy fácil encontrarnos en sitios que sean muy similares a los oficiales y que puedan traer amenazas, que puedan más allá de no solo permitirme cumplir con la obligación, sino malograr mi computadora como tal. Una vez que instalamos el aplicativo, tenemos que asegurarnos que se vea de esta manera y que sea la versión 13 del archivo. Si no es la versión 13, pues podríamos tener problemas al momento de presentar la información o bien no procesarla por parte de la Super de Compañías, ya que año tras año se va actualizando esta información y en este caso estamos en la versión 13 del aplicativo. Una vez que tenemos descargado el Java instalado en nuestra computadora y hemos abierto este programa, se presentará una ventana de inicio de sesión en donde tendremos que poner nuestro usuario y nuestra contraseña que previamente hemos generado para nuestra compañía, ya sea para consultas o presentación de la información financiera. Si el proceso es correcto, pues se presentará una ventana en donde se nos indica la información de contacto de la compañía, llámese teléfonos, números de celulares, correos electrónicos, e indicándonos que la información que hayamos ingresado como información de la compañía esté correctamente actualizada o sea la vigente para el caso particular. ¿Qué sucede si no se encuentra actualizada? Pues tendríamos que ir a actualizar ya no desde el aplicativo, sino desde la página web, cuyo link vamos a compartir en las próximas diapositivas. Es preciso indicar que en estas últimas presentaciones existen compañías que en vez de aparecerles la pantalla de la información,
se presenta un cuadro que indica que debe actualizar la información del estado financiero. De nuestra experiencia hemos encontrado que la razón principal por la que tendríamos que actualizar nuestra información general es por una pregunta adicional que se presenta al momento de generar esta información. Así como en algún momento probablemente hayan escuchado sobre el reportar o no ventas a crédito y cómo ese impacto afecta a aumentar más la reportería que debo presentar al ente de control en la sección de actualización de la super de compañías, también se agrega una nueva pregunta debajo de las ventas a crédito, que dice: su estatuto social contiene su objeto la obligación general de obligar a un impacto material positivo en procura del interés de la sociedad y del medio ambiente. Si la respuesta es afirmativa a esta pregunta, pues tendríamos que poner sí, caso contrario no, y generar nuevamente esta actualización de datos que permitirá poder continuar con la carga normal de la información. Es importante revisar en este caso el objeto social, que no es tanto el alcance de la conversación que tenemos en este momento, pero es probable que puedan existir casos en donde la compañía tenga que actualizar por esta pregunta sus credenciales para poder ingresar y cargar la información. Ahora bien, una vez terminado este proceso, tenemos que revisar si la compañía presenta estados financieros consolidados. Como sabemos que vamos a presentar información individual, pues procedemos a hacer clic en no y se nos abrirá una ventana en pantalla completa con varias pestañas que nos indicarán toda la información que tienen que hacer. Aprovechando que estamos en el hilo, pues respondiendo lo que dice Juana Ceballos, primero sería importante, o nos ayudaría mucho que todas estas preguntas las pongan en la sección de preguntas y respuestas. Y esa pregunta habla un poco sobre cómo está configurada en la escritura de constitución la compañía respecto a un tipo de sociedad no muy, o sea, un poco reciente que la Superintendencia de Compañías ha establecido, que se llaman sociedades de beneficio e interés colectivo. En resumen, lo que indica este tipo nuevo de compañías que se generarían son, el objeto de esta compañía reflejaría actividades que vayan en pro de la gobernanza, el capital laboral, la comunidad, clientes y medio ambiente de una compañía. En breves rasgos sería una compañía que se dedique más un poco a la parte social y medioambiental del país y que esté como tal establecida en los estatutos. Entonces, una vez respondida esta pregunta, iniciado sesión en el sistema, se abre esta ventana y tenemos que ingresar la información de contacto. Como podrán ver, la primera sección se encuentra en plomo. Eso significa que es información que ya fue actualizada en el formulario de actualización en la página web. Y la información en amarillo pues va a ser toda la información que debo consignar respecto a datos del representante legal, si presenté o no informe de auditoría y cuál es el número de registro de mi auditor externo, cuál es el personal ocupado, que en ningún caso puede quedarse en cero el número de directivos, ya sea representantes legales, presidentes, gerentes generales. Yo puedo dejar estos tres campos en cero. Sin embargo, el número de directivos siempre tiene que tener al menos uno, porque sin esa validación el aplicativo no me deja avanzar a la siguiente pestaña. Fecha de celebración de la Junta General de Accionistas, datos del contador, que como podemos ver el asterisco implica la obligatoriedad de llenar estos campos, a excepción del número de registro del contador, que es un dato opcional. Siempre tiene que tener el RUC y estar actualizado en cuanto a su actividad, ya sea otras actividades de contabilidad y teneduría de libros. Indicar si la compañía reporta actividades de importación, exportación, ambas o ninguna. Reportar si la compañía es una empresa familiar y si es crowdfunding o una compañía, como dice el artículo que está abajo de la pregunta, una plataforma de internet dedicada a proyectos o ánimos sin fines de lucro. Entonces, debemos asegurarnos que toda esta información sea correcta y está actualizada porque nos permitirá validar en algún punto la carga, la recepción y el envío de la liquidación tributaria al momento de finalizar este proceso. Si todo está bien, podremos notar que en todas las ventanas tendremos un botón para guardar la información. Entonces, siempre es bueno guardar la información porque pueden existir casos en donde el servidor de la superintendencia esté sobrecargado o necesitemos estar seguros de que lo que está ingresando cada usuario en la aplicación no se va a borrar. Así que una vez ingresada la información general, vamos a la pestaña de estados y cambios en el patrimonio, en donde podrán ver otro link en donde está, que fue el anterior que conversamos sobre las guías de usuario, donde podremos ver a detalle qué significa cada uno de los casilleros y cómo es la composición para poder llenar el archivo.
Existe incluso una opción que la Superintendencia de Compañías habilitó, que es la carga de un archivo con extensión .txt, que no es otra cosa que un archivo del bloc de notas en donde yo puedo reportar el casillero y el valor para hacer, digamos, la carga un poco más simplificada de esta reportería y no tener que ingresar en pantalla toda la información. Lleno pues tal cual, ya sea a mi revisión interna o a lo que me indique mi informe de auditoría respecto al estado de cambios en el patrimonio, guardo la información y avanzo a la siguiente pestaña, que es el flujo de efectivo. En este caso, pues asimismo tendríamos que ingresar la información que ya tenemos preparada previamente y también pues asegurarnos que en ambos casos, tanto el estado de cambios en el patrimonio como el estado de flujo de efectivo cuadren entre sí, ya que muchas veces la cuadratura que me indica el ente de control, en este caso la super de compañías, puede generar errores o sencillamente no revisarme que la información se encuentre cuadrada con lo que yo consigné en mi formulario 101. Respecto a esto, pues quería igual tomar el comentario de Julio Solís, diciendo que el método indirecto quedó inhabilitado, por lo que yo solo tendría que cargar el método directo. Hasta cierto punto podría tomar su comentario, sin embargo, si yo voy bajando en esta pestaña y reviso los casilleros 96, 97 y 98 del estado de flujo de efectivo, encontraré que yo tengo que sí, de manera obligatoria, cuadrar la actividad de flujo de operación que encuentro en el método directo con las actividades de operación mediante el método indirecto. Así que, aunque no tenga que reflejar todo el estado financiero por método directo o indirecto, voy a tener de manera obligatoria que poner el método indirecto en cuanto a las actividades de operación para cuadrar este estado financiero. Si toda la información se encuentra cuadrada y revisada por el usuario, iríamos a la siguiente sección, que es la carga de los documentos. Allí también vi en el chat un comentario que hablaba sobre cuánto es el peso máximo de cada archivo. Entonces, tendríamos que revisar que no pese más de 200 kilobytes. Cada página tiene que sumar 200 kilobytes. Por ejemplo, si tengo un archivo de 4 páginas, mi PDF no debe pesar más de 800 kilobytes, 200 por cada una. Y si encontramos que nuestro escáner o nuestra impresora como tal no permite comprimir las páginas o desconocemos cómo realizar este procedimiento al momento del scan, podríamos utilizar tranquilamente un aplicativo para comprimir la información como el que estoy compartiendo en el chat o bien nuestro programa de preferencia para asegurarnos que cada página de toda esta información que presentamos, RUC, notas a los estados financieros, informe de representante legal en caso de los administradores, informes de comisarios y nuestros estatutos bien así lo indican, el informe de auditoría externa, el acta de junta general o la declaración de representante legal en los casos que aplique. Todos estos documentos no deben pesar más de 200 kilobytes en cada una de sus páginas. Si ese no es el caso, el aplicativo mostrará una ventana emergente que indicará que el archivo es muy pesado y que debe volver a cargarse de forma comprimida. Una vez que todos los documentos fueron cargados correctamente, de forma obligatoria, la super de compañías me indicará que tengo que responder una encuesta de satisfacción al momento de cargar toda la información. Es preciso indicar que necesitamos llenar cada una de las preguntas a excepción de las observaciones, ya que si yo la dejo en blanco, el sistema no me va a permitir avanzar y por lo tanto no se habilitará este botón en la parte inferior que habla sobre enviar la información. ¿Algún programa especial para generar el archivo, para subir la información? Bueno, generalmente yo realizo la carga mediante el aplicativo directamente. El TXT es bastante amigable si usted lo descarga desde la página web porque podrá ver que tiene 2 columnas. Por un lado los casilleros y por otro lado los valores. Entonces tendría que llenarse el casillero, tendría que llenarse cada uno de los casilleros que están en 0 con los valores que yo consigno, siempre tomando en cuenta que debo utilizar la coma y no el punto como decimal y nunca utilizar separador de miles. Esta función pues podría implementarse ya sea en su sistema contable, si bien así lo permite, hablar con su desarrollador del sistema a la interna o usted mismo personalizar y comenzar a ingresar la información en el TXT. Una vez que la encuesta fue completada, comenzará en la parte inferior un porcentaje, una barra con un porcentaje que tiene que llenarse. No se preocupen si cuando están cargando la información esta barra no llega al 100%. Puede suceder el caso que encuentre información que otros usuarios también estén cargando
o sencillamente hay un retraso al momento de la respuesta en los servidores de la super de compañías. Generalmente se detiene al 79%. Una vez que la carga fue realizada, se levanta una notificación que me dice que la información ha sido recibida de manera exitosa. Se procesará la información y nos comunicarán mediante los medios de contacto, principalmente correo electrónico, que la carga fue realizada de manera exitosa. Ahora, con la información de estados financieros consolidados es un proceso bastante similar, solo que se realizará directamente desde el portal de trámites de la Superintendencia de Compañías. Eso lo tenemos desde la página principal, o si no, podemos buscar el link que se encuentra en el chat para poder ingresar, en donde podemos actualizar la información general del RUC, consultar deudas o pagos que hemos realizado por contribuciones societarias, o bien cargar la información de estados financieros o sociedades de compañías extranjeras. Ingresamos al link, iniciamos sesión y vamos a la opción de estados financieros. Luego a la opción de ingresar balance original del año 2021 y comenzaremos a hacer un procedimiento similar de la información individual. Llenamos la información general de la compañía, medios de contacto, informes de auditoría, personal ocupado, acta de junta y datos del contador. Las mismas validaciones del crowdfunding y el tipo de actividad que realiza. Y tenemos dos botones, información individual e información consolidada. Vamos a proceder con cualquiera de las dos como nos parezca, porque la super de compañías no nos establece un orden a nivel operativo. Al proceder, por ejemplo, con la información individual, tendremos la misma presentación, solo que en otro formato. El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo. Ojo que estamos seleccionando la información individual, así que es la misma que tendríamos que poder ingresar en ese momento. Cuando toda la información se encuentre revisada de nuestra parte, le damos al botón de cuadrar y nos va a regresar a la ventana de continuar con estados financieros consolidados. En este caso vamos a realizar la misma opción, solo que se nos va a habilitar una pestaña adicional que se llama formulario SRI 101. Este archivo es algo bastante particular que lo podemos utilizar en dos casos: para carga de información del 101 a nivel de consolidación y la carga del formulario 101 sustitutivo cuando nosotros apliquemos, hayamos hecho alguna sustitutiva del estado del 101 en el SRI, que acá en la super de compañía se lo conoce como balance rectificatorio. Entonces, si nosotros debemos subir un balance rectificatorio o subir el balance consolidado, pues tendríamos que ingresar nuevamente este link que ya fue compartido en el chat, ya no en la pestaña de aplicativos, sino en la pestaña de formularios y descargar el formulario 101. De manera general, recordemos, los campos deben ser consignados y cuadrados con mi formulario 101, en el caso del rectificatorio, y cuadrados con los balances internos que tengamos en nuestra plantilla de consolidación. Siempre sin separador de miles y con coma en vez del punto decimal. Seguimos ingresando la información consolidada de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, cuadramos nuevamente la información y regresamos al menú principal. El proceso termina con el ingreso de los anexos a los estados financieros dentro de la misma página cuando sea individual y consolidado, y nos aseguramos que el peso de estos estados financieros no sean más de 200 kilobytes. Enviamos la información y podemos ver que por correo electrónico nos notifican con el envío, el proceso y la liquidación tributaria que debe ser pagada hasta el 30 de septiembre. Entonces, de esa manera, pues podríamos terminar con la presentación de nuestra información financiera y societaria. Bueno, disculpen, estaba sin el micrófono. Gracias Rubén por la importante información. Ahora, para culminar, vamos a simplemente a enlistar cuáles son los documentos que deben presentar las compañías que tienen accionistas extranjeros. Ok, entonces, las compañías que tienen accionistas en el exterior, en primera instancia, la sociedad extranjera le debe presentar a la sociedad local, es decir, a donde tiene acciones, hasta el 31 de diciembre de cada año, y la sociedad local a la Superintendencia de Compañías hasta enero 31 de cada año. Es decir, hasta diciembre 31 yo, compañía, recibo la información de mi accionista extranjero y hasta un mes después
la puedo enviar o reportar a la Superintendencia de Compañías. ¿Qué documentación es esta? La certificación de existencia legal de la sociedad extranjera, que no es lo mismo que la certificación de residencia fiscal, sino tiene que ser un certificado traducido, porque en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, si no está en español traducido, no se lo van a aceptar, que certifique que la compañía existe legalmente en el país, no que es residente fiscal en el país, que no es lo mismo, sino que existe en el país. Ahora, en segundo lugar, la lista completa de todos los socios, accionistas o miembros de la sociedad extranjera hasta identificar a la última persona natural. Esta lista tiene que estar suscrita y certificada ante notario público en el extranjero o por el secretario, administrador, funcionario o apoderado de esta sociedad extranjera que emite la lista, ¿ya? Ahora, hay veces que hay compañías que cotizan en bolsa de valores y no podemos llegar hasta la última persona natural simplemente porque son cientos y cientos de personas. En este caso, pues la superintendencia indica que no es necesaria esta lista, pero sí debe presentar una certificación de que está registrada, digamos, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Nueva York, en la Bolsa de Valores de Singapur, y el hecho de que la totalidad de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones, participaciones o títulos nominativos. Es decir, la certificación tiene que decir que está registrada en la bolsa de valores correspondiente en el extranjero y que su capital está compuesto, por ejemplo, de acciones. Los documentos tienen que estar apostillados o legalizados ante cónsul ecuatoriano. Más adelante vamos a ver un ejemplo de apostilla y legalización. Sucede que en algunos países no se pueden apostillar documentos porque solo los países que han firmado un convenio internacional pueden certificar mediante apostilla, pero hay otros que no. Entonces, en ese caso, la persona tiene que ir al cónsul del país más cercano o del lugar más cercano a hacer legalizar el documento. Ahora, hasta abril 30 de cada año, para el caso de sucursales o establecimientos de compañías extranjeras en el Ecuador, que por lo general son establecimientos del exterior que tienen RUC aquí por alguna razón. He visto casos, por ejemplo, que hay compañías extranjeras que quieren comprar un inmueble en el Ecuador, las hacen sacar RUC. Ese es un ejemplo. Bueno, pero en este caso son sucursales de establecimientos que efectúan o tienen actividad aquí. Tienen que presentar hasta abril 30 de cada año, así también como las sociedades locales, copias autorizadas del juego completo de los estados financieros, la nómina de los apoderados o representantes y datos e información que solicite la superintendencia en el plazo que establezca. O sea, si la superintendencia le solicita información en cierto plazo, la compañía extranjera va a tener que presentar. Estos documentos también tienen que estar apostillados o legalizados ante cónsul ecuatoriano. Y aquí en pantalla vemos un ejemplo de una apostilla. Es un ejemplo, es de un país, no necesariamente todas las apostillas van a ser de esa manera. Si alguno de ustedes ha ido a apostillar un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores en el edificio del Gobierno Zonal, se va a dar cuenta que las apostillas que se emiten aquí no son iguales a estas, pero el fondo es que diga apostilla, convenio de La Haya, que es lo que dice abajo de la palabra, bueno, está en otro idioma, dice apostille, está en otro idioma, Convención de La Haya, y que tenga, bueno, un sello, ¿no? Un certificado, que sea un certificado, ¿ya? Entonces, esa es la apostilla. ¿Qué pasa si el documento viene de un país que no emite apostilla, porque no firma la Convención de La Haya? Pues el documento puede venir con la legalización ante cónsul adjunta. Aquí vemos un ejemplo, es un certificado, digamos un texto que emite el funcionario consular del país donde se solicita, y en este caso, por ejemplo, es Yakarta, es la ciudad de Yakarta en Indonesia,
y él simplemente certifica que el documento original es el mismo que consta en los registros del consulado y certifica que el documento es auténtico. Entonces, digamos que esto es el sustento para que se certifique el documento que viene del exterior cuando no es posible que el documento sea emitido o certificado con la apostilla, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido nuestra presentación. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil y pues estamos aquí para contestar las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Diana y Rubén por la exposición. Creo que ha sido bastante detallada la información que hemos recibido el día de hoy. Ya Francisco y Verónica nos han ayudado con algunas de las preguntas que nos han realizado en el chat. Lamentablemente no vamos a poder atender todas. Sobre todo le hemos dado prioridad a las que están en el espacio de preguntas y respuestas, tal como lo habíamos anunciado previamente. Tengo un par de preguntas para ti, Diana, y también para Rubén. Nos dicen... Me esperan un segundito, por favor, que están por acá. Ok, nos dicen, las pérdidas que se obtengan deberán ser compensadas con utilidades retenidas y o reservas. En caso de que no sean suficientes, no se podrán distribuir dividendos hasta que no se compense su totalidad. La consulta es, ¿este punto debe aprobarse también por Junta General o no aplica como un punto ya que viene por ley? Ya, lo primero que siempre resalto, que tomen en consideración, es que se tratan de pérdidas operacionales de la compañía, ya, en primer lugar. Y en segundo lugar, la disposición está expresa en la ley, en el artículo 183.3 de la Ley de Compañías. Bueno, este artículo es una disposición directa para las sociedades anónimas. Sin embargo, como sabemos, hay disposiciones de o sea, las compañías limitadas se remiten a las reglas de la anónima, salvo que las reglas de la compañía limitada digan lo contrario. Y en cambio, en el caso de las SAS, si el estatuto no dice algo diferente, se remiten también a las reglas de la sociedad anónima. Entonces, esta disposición especial de las pérdidas está en el artículo 183 de la ley de compañías, 183.3 de la ley de compañías, y efectivamente no se va a poder distribuir dividendos hasta que no se cubran estas pérdidas operacionales con reservas o algún otro tipo de compensación que logre cubrir estas pérdidas para poder distribuir dividendos. Muchas gracias, Diana. Te hago otra consulta que también tenía aquí. Dice, la convocatoria vía correo se la puede hacer incluso en juntas presenciales y esta reemplaza la publicación en el periódico. ¿Cuál es la base legal? Ya, correcto. A ver, la ley para los tres tipos de compañía que hemos expuesto, nos hemos centrado en esta presentación, tanto para la limitada, para la anónima y para la SAS, establece la forma de convocatoria por correo electrónico, ¿ya? Entonces, la primera convocatoria se debe hacer por correo electrónico, sea que la junta sea presencial, virtual o junta no presencial, ¿ya? Como les explicaba, ¿qué pasa en las compañías, y por lo general las compañías antiguas, cuyo método de convocatoria era principalmente la prensa? ¿Qué pasa con esto? Pues esa llega a ser una manera complementaria de convocar a Junta General. ¿Qué quiere decir? Que en primera convocatoria se debe de cumplir con la convocatoria de correo electrónico y en caso de haber una segunda convocatoria se puede aplicar la forma de convocatoria que diga el estatuto, ¿ya? Ahora, también como una forma de complementaria, también podría pasar que en la primera convocatoria, por ejemplo, el representante legal no tenga el correo electrónico de uno o varios accionistas, aunque resalto, es obligación por ley de los accionistas que le entreguen o que otorguen, bueno, no que otorguen, que entreguen su correo electrónico al representante legal,
puede haber el caso de que, de que el representante legal no tenga contacto con uno o más accionistas, entonces se procede de la manera complementaria que está en el estatuto. Entonces, en realidad es complementario, pero la norma general, por así decirlo, en los 3 tipos de compañía, es que la primera convocatoria se haga con 5 días de anticipación por correo electrónico, para cualquier tipo de modalidad de junta. Gracias, Diana. Nos dicen, si realizo una sustitutiva antes de enviar la información a la super, ¿no debo rectificar? Respecto a esa pregunta, bueno, como nos ayudó Verónica, la interna, en la sección de preguntas y respuestas, siempre que la superintendencia de compañías no identificara de alguna forma cifras en los estados financieros, se pone por sentado bajo la normativa como tal la presentación obligatoria del balance rectificatorio. Sin embargo, considerando que solo en esos casos la obligatoriedad se presenta, tendrías pues que, por criterio conservador, te diría que tendrías que realizar la carga rectificatoria, por cuanto el formulario 101 debe ser igual en todos los casos, el formulario definitivo, con la información presentada a la superintendencia de compañías. Muy probablemente la sustitutiva tuvo que tener un impacto importante en cuanto al total de activos, lo cual podría de alguna forma ajustar a más o a menos tu contribución societaria. Entonces sería pertinente cargarlo del balance rectificatorio, a pesar de no existir de forma explícita alguna obligatoriedad de si yo cargo una sustitutiva del 101, pues también tengo que rectificar la información en la super de compañías. Igual es preciso indicar que cuando yo cargo un balance rectificatorio, ya la información no se maneja directamente con el sistema como tal de la super, sino que se lo atiende como un trámite normal que va a ser respondido por un funcionario del Departamento de Control. Listo, Rubén, muchísimas gracias a ti, bueno, y a Viana también por acompañarnos el día de hoy en esta actividad. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para más preguntas, sin embargo, también quiero agradecer a Francisco y Verónica, que los vi súper activos contestando las consultas de todas las personas que nos habían colocado sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias a todos. Ya Diana les compartió en el chat, no sé si lo podemos volver a compartir, Diana, tanto el link de YouTube de Andersen y el link de YouTube de Liquidez, ya que el día de mañana van a tener disponible ya la presentación para que ustedes la puedan revisar. Bueno, no la presentación, más que nada la grabación de este webinar para que ustedes la puedan revisar directamente desde nuestro canal. Les sugerimos suscribirse para que les puedan llegar todas las notificaciones cuando subamos nuevos videos, no solamente de webinar, sino de información de interés general. Así que con eso voy a cerrar el evento agradeciéndoles nuevamente por su participación y bueno, tanto desde Liquidez como Andersen, esperamos nos sigan acompañando en nuestras próximas actividades. Rubén, Viana, muchísimas gracias por la explicación y bueno, a todos los que nos han acompañado hoy, esperamos que podamos contar con su presencia en los próximos eventos de Liquidez. Así que tengan una buena tarde. Hasta luego.